La increíble historia de Pedro, el pescador que se convirtió en la roca del cristianismo. En este video, descubrirás desde su encuentro con Jesús y su valentía en momentos clave, hasta sus caídas y la redención que transformaron su vida. Pedro nos enseña lecciones profundas sobre fe, perdón y liderazgo. Una historia de transformación y esperanza divina que no te puedes perder. Comencemos. El llamado de Pedro, de pescador a discípulo. Imagínate estar en una barca, con las manos llenas de redes vacías y el cansancio de una noche sin frutos. Esa era la realidad de Simón, un humilde pescador de Betsaida. Su vida transcurría en las aguas del mar de Galilea, donde cada jornada dependía del capricho del viento y los peces. Pero lo que Simón no sabía era que estaba a punto de vivir un encuentro que cambiaría no solo su vida, sino la historia de la humanidad. Todo comenzó un día común, cuando un hombre que ya atraía multitudes se acercó a la orilla. Su nombre era Jesús de Nazaret, y al verlo, Simón nunca imaginó el impacto que tendría en su destino. Jesús subió a la barca de Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Desde allí, comenzó a enseñar a las personas que se habían reunido. Simón escuchaba atento, aunque con la incredulidad de quien no espera mucho más que sobrevivir al día. Cuando Jesús terminó de hablar, le hizo una petición inusual. Lleva la barca mar adentro y lanza las redes para pescar. Simón, cansado y escéptico, respondió: «Maestro, hemos trabajado duro toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo dices, echaré las redes». Y lo que sucedió después fue un milagro. Las redes se llenaron tanto de peces que comenzaron a romperse. La barca, al borde del hundimiento por la cantidad de peces, marcó el inicio de algo extraordinario. Asombrado, Simón cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Pero Jesús, con una autoridad llena de amor, le respondió: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Fue en ese momento cuando Simón dejó sus redes, su barca y su vida como pescador. Junto a su hermano Andrés, siguió a Jesús, sin saber que un día sería conocido como Pedro, la roca sobre la cual se edificaría la iglesia. Así comenzó su viaje, no como un simple pescador, sino como un discípulo llamado a algo mucho más grande. Pero esta historia apenas comienza. Lo que Pedro vivió como seguidor de Jesús revelará tanto su valentía como su fragilidad. Porque ser elegido no lo hizo perfecto, pero sí lo preparó para ser transformado. Pedro, discípulo impulsivo y humano. Ser llamado por Jesús fue solo el comienzo de la transformación de Pedro. Como discípulo, caminó junto al Maestro y vivió algunos de los momentos más extraordinarios narrados en los Evangelios. Sin embargo, no tardaría en quedar claro que Pedro era tan humano como cualquiera de nosotros, lleno de fe, pero también de dudas, impulsivo y muchas veces dominado por sus emociones. Pedro rápidamente se convirtió en uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Junto a Santiago y Juan, formaba parte del círculo íntimo que acompañaba al Maestro en eventos cruciales. Pero lo que lo distinguía no era su perfección, sino su pasión. Fue Pedro quien primero declaró con valentía: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». A esta confesión, Jesús respondió con una declaración que marcaría la historia: «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». A pesar de este reconocimiento, Pedro no siempre comprendía plenamente el mensaje de Jesús. Su impulsividad lo llevaba a actuar antes de pensar, como cuando Jesús predijo su muerte, y Pedro lo reprendió diciendo: «Esto nunca te sucederá». Jesús tuvo que corregirlo con firmeza: «Apártate de mí, Satanás, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». El punto más alto de su fe se mezcló con un momento de duda. En medio de una tormenta, Pedro tuvo el coraje de pedirle a Jesús que lo llamara a caminar sobre el agua, y lo hizo. Pero al notar el viento y el mar agitado,
el miedo lo venció y comenzó a hundirse. Jesús lo tomó de la mano y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Sin embargo, el momento que más reveló la fragilidad de Pedro ocurrió durante la pasión de Cristo. En la última cena, Pedro prometió que nunca abandonaría a Jesús, incluso si otros lo hicieran. Pero esa misma noche, cuando la presión lo alcanzó, negó conocer a Jesús 3 veces. Al cantar el gallo, recordó las palabras de su maestro y salió a llorar amargamente. Pedro no era perfecto, sus fallos eran evidentes y su humanidad lo hacía vulnerable. Pero incluso en medio de sus errores, había algo que nunca perdió: su amor por Jesús. Era un hombre en proceso, siendo moldeado por cada caída y cada lección. Y es aquí donde comienza la verdadera transformación de Pedro, un hombre quebrantado que sería restaurado por el mismo Cristo resucitado. La redención y el legado de Pedro, líder del cristianismo. La noche de la negación fue un punto de quiebre para Pedro. Su traición lo dejó lleno de culpa, pero también lo preparó para recibir una lección crucial: el poder del perdón y la restauración. Tras la resurrección de Jesús, Pedro tuvo un encuentro transformador con el Maestro, que le devolvería no solo su propósito, sino también su confianza. A orillas del mar de Galilea, Jesús se apareció a sus discípulos mientras pescaban, recreando el escenario de su primer llamado. Después de compartir un desayuno con ellos, Jesús dirigió su atención a Pedro. «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?». Jesús repitió esta pregunta 3 veces, reflejando las 3 negaciones de Pedro. Cada vez que Pedro respondía afirmativamente, Jesús le daba un encargo: «Apacienta mis ovejas». Fue en ese momento que Pedro entendió que, a pesar de sus errores, Jesús lo seguía viendo como la roca sobre la cual construiría su iglesia. Este encuentro marcó un antes y un después en la vida de Pedro. En el día de Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, se levantó con valentía para predicar ante una multitud. Sus palabras tocaron los corazones de miles, y ese día comenzó la expansión de la iglesia primitiva. Pedro, el hombre que una vez temió admitir que conocía a Jesús, ahora proclamaba su nombre sin temor alguno. Como líder de la iglesia, Pedro enfrentó grandes desafíos y persecuciones, pero su fe, que antes tambaleaba, ahora era inquebrantable. Realizó milagros en nombre de Jesús, como la curación del paralítico en el templo y la resurrección de Tabita. Sin embargo, su camino no estuvo exento de dificultades. Fue arrestado varias veces y enfrentó la constante amenaza de muerte, pero nunca retrocedió. La historia de Pedro culmina en Roma, donde predicó hasta su martirio bajo el reinado de Nerón. Según la tradición, cuando llegó el momento de ser crucificado, pidió que lo hicieran cabeza abajo, pues no se consideraba digno de morir de la misma manera que Jesús. Este acto final de humildad selló su vida como un testimonio de entrega total a Dios. El legado de Pedro es inmenso. Como el primer líder de la iglesia, su ejemplo de fe, arrepentimiento y perseverancia ha inspirado a millones a lo largo de los siglos. Sus cartas, llenas de sabiduría y aliento, siguen guiando a los creyentes hoy en día. Pedro no fue perfecto, pero su transformación demuestra cómo Dios puede usar incluso a los más débiles para lograr lo extraordinario. Así, Pedro dejó de ser un simple pescador para convertirse en el cimiento del cristianismo. Su historia nos recuerda que no importa cuán lejos caigamos, siempre podemos ser restaurados y usados para un propósito mayor. La historia de Pedro nos demuestra que no importa cuántas veces caigamos, siempre podemos levantarnos y ser transformados. Desde un pescador común hasta líder de la iglesia, su fe inquebrantable dejó una huella que perdura hasta hoy. Si te ha inspirado su historia, no olvides darle like y suscribirte para más contenido como este. Y cuéntame, ¿qué momento de la vida de Pedro te impactó más? Nos vemos en el próximo video.